Rudolf Steiner fue un filósofo austriaco, erudito literario, educador, artista, autor teatral, pensador social y ocultista. Nació el 27 de febrero de 1861 en la actual Croacia y falleció el 30 de marzo de 1925 a los 65 años en Suiza. Rudolf era hijo de un funcionario de ferrocarriles. Su infancia se desarrolló en un entorno rústico en las distintas estaciones ferroviarias, las que fue destinado a su padre. Estudió en la Escuela Técnica Superior de Viena las ciencias físicas de su época, matemáticas y ciencias naturales. Además, asistía como oyente a las facultades de filosofía, literatura, psicología y medicina. Al mismo tiempo, siguiendo el método de investigación científica de Goethe, hacía experimentos y observaciones de la naturaleza, que se convirtió en la fuente de inspiración para su trabajo. En 1886 escribió Líneas básicas de una teoría del conocimiento según el concepto del mundo de huellas. En 1891 publicó su tesis doctoral de Filosofía, Verdad y Ciencia. En 1994 publicó su obra filosófica más importante, La filosofía de la libertad. Al tiempo que realizaba estas investigaciones, Steiner se hizo cargo de trabajos pedagógicos durante años y también como educador. Uno de sus alumnos era un niño hidrocefálico. Había sido considerado por algunos especialistas como no capacitado para la educación. Sin embargo, Steiner realizó una mejora pedagógica radical en el alumno, tanto así que a los 2 años se va a una escuela normal y acabó siendo licenciado en medicina. Durante los años 1899 y 1904, Steiner trabajó en la Escuela Obrera de Formación de Adultos fundada por Laennec. En 1919 visitó la fábrica de cigarrillos Waldorf, Astoria en Alemania, y habló sobre una necesidad de una renovación social, una nueva forma de organizar la sociedad política, cultural y económica. Esta era su propuesta de la llamada tripartición o triformación social. El dueño de la fábrica, Enimold, solicitó a Steiner si podría encargarse de establecer y dirigir una escuela para educar a los hijos e hijas de los empleados de su empresa, preservando lo cultural educativo dentro de la esfera de la libertad sin interferencias de lo político y lo económico. Así nació la escuela Waldorf, la primera escuela alemana unificada en que niños y niñas de diferentes niveles sociales y capacidades eran educados en forma conjunta. La educación que recibieron fue de manera innovadora y evolucionada. Luego comenzaron a surgir escuelas Waldorf en Alemania y el movimiento de escuelas Waldorf se extendió por el resto de Europa y el mundo. Durante el régimen nazi, las escuelas Waldorf fueron prohibidas, volvieron a abrirse después de la Segunda Guerra Mundial. Según Rudolf, la educación debe abarcar el cuerpo, el alma y el espíritu. El niño y niña tienen una relación muy distinta al adulto con su medio ambiente. El adulto está influido generalmente por ideas metaprefijadas, representaciones y opiniones, mientras que en el niño y niña no es así, ya que las fuerzas del pensamiento se desarrollan progresivamente. Si el niño tuviera que comprender desde temprana edad todas las explicaciones posibles, no le quedarían fuerzas suficientes para construir solamente su cuerpo físico. Rudolf Steiner describe que las fuerzas vitales del niño y niña están ocupadas en la construcción de su cuerpo físico, hasta el momento en que se produce el cambio de todos sus órganos, del hígado, el corazón y el cerebro. Estos se desarrollan durante los primeros 7 años. Con el cambio de dientes llega el momento en que podemos estimular la memoria del niño. Es por eso que en las escuelas Waldorf los niños aprenden a leer y a escribir a partir de los 7 años. Además, en ese periodo de tiempo vive la emotividad, siendo un periodo clave para que se desarrollen adecuadamente la fantasía y la voluntad. La pedagogía Waldorf se divide en 3 etapas. La primera es el jardín de infancia, de 0 a 6-7 años. No se aconseja antes de los 3 años, puesto que hasta ese momento el contacto con la madre es adecuado para desarrollar en el niño o la niña la confianza y seguridad respecto al mundo que lo rodea. En torno a los 3 años, el niño o niña dejan de nombrarse en tercera persona y comienza a ser la primera y a utilizar yo, mío, y así como la etapa del no relacionada con el primer despertar de la educación del yo. Es un momento importante en el proceso de la individualización del ser humano. A esta edad
Ya no es necesaria la presencia continua de la madre y el niño o niña está en condiciones de trabajar en equipo con otros niños y niñas. Esta etapa se caracteriza por ser movimiento para el niño y niña, por lo que necesita un ambiente donde pueda expresar este movimiento sin represión alguna. Es por eso que el juego libre toma el papel más significativo, puesto que representa el contexto desde que tiene la oportunidad de plasmar sus propias vivencias y necesidades. A esta edad, fuerzas vitales están terminando de madurar sus órganos internos y es importante respetar este proceso para evitar desequilibrios en edades posteriores. El papel de las educadoras es realizar actividades cotidianas, tales como lavandería, jardinería, elaboración del pan, cuidar la huerta, alimentar a los animales, mientras ellas realizan la función y el niño y niña tienen la oportunidad y nunca la obligación de poder participar. Las actividades cotidianas sirven para estar en contacto con los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. También se realizan ciclos y ritmos que rigen la naturaleza. Por extensión al ser humano, esta conexión también activa los sentidos, lo que resulta fundamental para el desarrollo integral del niño y la niña. El jardín de infancia de los 3 y 6 y 7 años están juntos y de esta manera los pequeños aprenden de los grandes y viceversa. Los más pequeños saben esperar a lo que no pueden hacer, porque aún no dominan y todos juntos aprenden a ser sociables. Básicamente, durante el jardín, la infancia se desarrolla un aprendizaje sensorial a través del juego, en un entorno cálido y materno, por lo que las aulas están acondicionadas para favorecerlo. Primaria en Waldorf, de 6 y 7 años a 13 y 14 años. A partir de estas edades comienzan las asignaturas básicas como ciencias naturales, literatura, historia y matemáticas. Se enseñan en bloques. Esto quiere decir que en las 2 primeras horas educativas se dedican a una sola asignatura durante 4 semanas seguidas, permitiendo así la inversión profunda de los contenidos sin cortes que puedan limitar su aprendizaje. La pedagogía tiene en cuenta el proceso de las leyes cósmicas que rigen la naturaleza y el ser humano por extensión. El cambio de asignatura cada 4 semanas está relacionado con el cambio de ritmo lunar. Seguidamente se realizan las clases que tienen más estimulación cefálica, las básicas. La realización en la mañana es un dato aconsejado según la curva de rendimiento conocido desde los años 60. Después del recreo vienen las asignaturas que estimulan la voluntad, como la actividad artística, música, el cual tiene un papel casi primordial, cerámica, malabares, costura, dramatización, y se busca siempre el equilibrio entre las habilidades cognitivas artísticas y técnico-prácticas. La enseñanza se realiza siempre sin libro de texto normalizado, porque serán los alumnos quienes elaboran los textos de su propio cuaderno de clase. Se fomenta el entrenamiento a la búsqueda de información, pero todos los trabajos tienen que presentarse escritos a manos e ilustrados con dibujos, tablas. Eso quiere decir que no se utilizan las nuevas tecnologías, sino que se racionalizan y dosifican en función de cada grado y cuidando no exagerar el uso de estas. Además, no hay exámenes, sino una evaluación continua. Esta fase gira en torno a la creatividad y la imaginación. El docente debe impartir las áreas de matemáticas, idiomas o conocimientos medios a través de juegos e invención de historias que fomenten la creatividad. Secundaria en Waldorf, a partir de 13 y 14 años a los 21. En esta etapa se aplica la didáctica que motiva la búsqueda del conocimiento, ejercita el pensamiento y el juicio autónomo de los alumnos adolescentes. Se pasa un sistema de profesores especializados de cada una de las asignaturas y el alumno aprende a ser autónomo. El profesor, más que un maestro, es un profesional investigador de la realidad. Se aumenta el programa curricular con el conocimiento de oficios como construcción, zapatería, cocina, carpintería, electricidad, jardinería, y la clase se cierra con una narración, cuento, leyenda o fábula, a través de los cuales el profesor o profesora les da la oportunidad de transmitir valores humanos. Aquí se trata de cimentar su personalidad y se motiva el espíritu crítico. En esta etapa,
Los educadores deben de motivar a los alumnos para que emitan juicios de valor sobre el mundo que los rodea. En definitiva, esta es una de las muchas alternativas a la enseñanza tradicional que podemos encontrar, aunque hay un largo camino por recorrer, ya que lo ideal sería ir introduciendo de forma progresiva estas metodologías en la escuela pública para que sea accesible para todos. Pedagogía Waldorf en Chile. La pedagogía Waldorf lleva casi 40 años de existencia en nuestro país, siendo este método de enseñanza alternativa de los más populares. Está basada en las ideas del alemán Rudolf Steiner, creador de la antroposofía. Esta pedagogía tiene como pilar fundamental la comprensión del ser humano como un ser espiritual. En Chile, la pedagogía Waldorf tuvo su inicio gracias a Claudio Rauch-Linker. Encontrar un camino. Eso fue lo que lo movió en su vida a Claudio Rauch. Un camino que otorgara sentido a su propia existencia y a la de los demás, y que lo conectara con el universo. Aunque su viaje partió al nacer, fue a los 18 años que Claudio necesitó salir de Chile, donde vio la luz, porque aquí llegaron sus padres, emigrantes de origen judío astrohúngaro, de la Segunda Guerra Mundial. Conoció la antroposofía y los estudios de quien la desarrolló, Rudolf Steiner, en Los Ángeles, California. Allí, él descubrió los ideales que buscaba y se propuso llevar la antroposofía a la práctica en la medicina y la pedagogía. Imbuido desde temprana edad en la literatura de Hesse y luego de Goethe, Schiller y otros románticos alemanes, su avidez por el conocimiento se amplió a todos los dominios del arte y de la ciencia. Fue así como la acción de Claudio Rauch se dio en múltiples ámbitos. Sí, él tenía esperanza en la humanidad, si ésta trabajaba con intensidad en los principios de la antroposofía. Lo que más le preocupaba era la situación del materialismo, pero no el materialismo en sí mismo, al que consideraba un paso dentro del proceso evolutivo, sino el no quedarse ahí anclados, relata su mujer, Mónica Waldman. Tras su paso por Los Ángeles, Rauch viajó a Suiza, al Goethe-NUM, sede mundial de la actividad antroposófica, y trabajó en Alemania en colegios Waldorf. Regresó a Chile con 22 años, dispuesto a desarrollar aquí lo que había aprendido. Su primera cima fue la creación del Colegio Miguel Arcángel en 1967, destinado a niños con necesidades especiales, y primer colegio terapéutico antroposófico de América del Sur. Luego asumió la profundización de sus estudios respecto de Rudolf Steiner y comenzó a hacer seminarios, actividad en la que se mantuvo de forma incesante hasta el año 2016. Giordano Bruno, el primer colegio Waldorf de Chile, fue fundado por Rauch en 1979, mismo año que se creó la rama Santiago de la Sociedad Antroposófica. Hoy en Chile, principalmente en Santiago, hay más de 30 colegios Waldorf y muchos kinderes que surgen por profesores o desde agrupaciones de padres. Pedagogía Waldorf en el mundo. En 1919 se fundó la primera escuela Waldorf en Stuttgart, Die Waldorfschule, traducida al español como la escuela Waldorf. Va a cumplir este 19 de septiembre 101 años de existencia. Hoy existen ya alrededor de 1.100 escuelas Waldorf en el mundo, o escuelas inspiradas en dicha pedagogía, así como también casi 2.000 jardines en unos 80 países, y siguen fundándose más. La primera escuela Waldorf nació en un momento histórico muy importante, al finalizar la Primera Guerra Mundial. Respondía al impulso, sentido también en los años 20 por otros muchos pedagogos, por modernizar la enseñanza base de cualquier desarrollo social cuando muchas viejas formas y estructuras exigían un cambio profundo. La escuela Waldorf de Stuttgart, creada en septiembre de 1919 para los hijos de obreros de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria, tenía unos claros fines sociales. Rudolf Steiner daba también clases nocturnas a los obreros de la fábrica y se encargó asimismo de la preparación y formación de los maestros fundadores de la escuela. Hubo un paréntesis ocasionado por la subida al poder del nacionalsocialismo que cerró todas las escuelas Waldorf a partir de 1938.
pues no podía consentir una pedagogía que educara para la libertad y que hace tanto hincapié en el desarrollo de la individualidad que cada niño o niña, hombre en evolución, lleva dentro. A partir de 1945 comenzaron a abrirse nuevamente las escuelas y a extenderse por todo el mundo. En la actualidad es un sistema educativo con más de 100 años de experiencia, integrado en el marco de las escuelas asociadas a la UNESCO. No es, pues, un método pedagógico en periodo de experimentación, toda vez que en estos años se ha demostrado suficientemente su efectividad en más de 90 países de todos los continentes, en 2.000 centros educativos reconocidos que engloban los ciclos de enseñanza, educación infantil, educación primaria, secundaria y bachillerato, formación profesional, existiendo también centros de pedagogía curativa, educación especial para niños y niñas deficientes y adultos con problemas de adaptación, además de otros centros terapéuticos como clínicas y centros de rehabilitación. El aporte pedagógico de Rudolf Steiner. En lo que refiere al arte de educar, hay que tener un conocimiento de los miembros de la naturaleza humana, así como el desarrollo de cada uno de ellos, saber sobre qué parte hemos de actuar en determinada edad y cómo debidamente hacerlo. El aporte pedagógico de Rudolf Steiner, como lo describe en el libro La educación del niño, Pedagogía Waldorf, la naturaleza del niño y de ella, de esa naturaleza en vías de desarrollo, surgirá como por sí sola la teoría educativa. Esta metodología constituye un movimiento de renovación pedagógica y cultural. Se desarrolla a través del arte de educar, donde hay que tener un conocimiento de los miembros de la naturaleza humana, así como el desarrollo de cada uno de ellos, saber sobre qué parte hemos de actuar en determinada edad y cómo debidamente hacerlo. Esta pedagogía se centra en los principios de la antroposofía, donde se trabaja la serenidad, imaginación, sensibilidad artística, solidaridad, tolerancia, entre otras. Entiéndase antroposofía como ciencias espirituales y a tono con sus tendencias fundamentales. Le incumbe la tarea de ofrecer una concepción práctica del mundo que abarque la naturaleza esencial del ser humano. No importa si lo que hoy en día se llama a menudo ciencia espiritual tenga o no derecho a formular tal presentación. Lo que aquí nos interesa es la auténtica esencia de la ciencia espiritual, así como lo que ella puede ser acuerdo con esta esencia. La antroposofía no debe ser una teoría gris que halague al mero afán de conocimiento, ni tampoco un medio para que unas cuantas personas en pos de ese conocimiento, por razones egoístas, alcancen un grado más alto de desarrollo. La antroposofía puede ser la mejor colaboradora para el auténtico enfoque de los problemas humanos actuales, así como para fomento de su bienestar. El juego es un método indispensable en esta pedagogía, ya que el jugar permite percibir con todos los sentidos, poner en movimiento todo el cuerpo y llenarse de fuerzas para que así los niños y niñas relacionen lo aprendido con su propia experiencia, llenándose de vitalidad y convirtiendo lo aprendido en algo propio. Que el niño primero acumule en la memoria los tesoros sobre los que ha reflexionado la humanidad. Después llegará la hora de penetrar conceptualmente en aquello que primero se haya grabado en la memoria. Para poder trabajar con los niños y niñas, los educadores no solo deben verlos como niños, sino que como seres que tienen una propia manera de trabajar y desarrollarse. Por eso es importante trabajar desde ellos. El niño necesita que sus educadores tengan un semblante amable y ante todo un cariño sincero y no forzado. Las relaciones que se formen entre los educadores y educandos son de suma importancia para el desarrollo de los pequeños en formación, para que puedan sentirse seguros hasta poder tener la confianza para ser ellos mismos. A veces no se cansa de acometer con todo rigor contra el puro adiestramiento de la memoria, valiéndose de los métodos más ingeniosos para evitarle al niño a toda costa que incorpore a su memoria lo que no comprende. Como futuras educadoras podemos decir que la pedagogía Waldorf
nos entrega nuevos conocimientos sobre la mediación hacia los párvulos. Es de suma importancia conocer a cada uno de los alumnos y alumnas que estén bajo nuestra intervención, no solo físicamente, sino también espiritual y emocionalmente. De esta manera podemos mediar amable y adecuadamente en el crecimiento de los educandos. La creación de un espacio adecuado para cada etapa de los alumnos y las alumnas es esencial para su desarrollo. Debemos cuidar el entorno en el que los niños y niñas se desenvuelven, cuidando la ética óptica y acústica que los rodea, para que se les permita una correcta formación de valores y desarrollo en general. Por ende, la figura del docente es de gran relevancia en la formación de los párvulos, puesto que los niños y niñas se guían por el ejemplo que entregan los adultos. Por ello, la formación personal del educador es esencial en la entrega de conocimiento y convivencia con las y los alumnos. Además, en esta etapa del crecimiento, son importantes los recursos educativos que se utilizan. Por ejemplo, las canciones ejercen sobre los sentidos una impresión bella y rítmica. La belleza del sonido tiene más alcance que su significado. Así, cuanto más grata sea la impresión sobre el ojo y el oído, mejor. A través de este recurso, el educando refuerza su imaginación y la conexión consigo mismo. O también las historietas, los cuentos de hadas que le narramos al niño y niña, no pueden tener otro objetivo que producir en su alma sentimientos de solaz y de alegría. Después tenemos que procurar además que nuestras narraciones le presentan al escolar imágenes de la vida que inciten la imitación. El lenguaje con solo imágenes materiales no puede dar lo espiritual, sino solamente iluminarlo. La alegría y la certidumbre que emanan los niños deberían darnos alegría y certidumbre cuando les hablamos. De ellos podemos aprender los secretos del lenguaje, y a la vez que les enseñamos el nuestro, audaz y bastante acertada es la formación de palabras. A través de esta pedagogía nos podemos enfocar en el ser humano como un ser espiritual, que necesita desarrollarse en un entorno amable y que cada etapa de su crecimiento sea atendida adecuadamente por su mediador.